¿Se pregunta con frecuencia por qué sus oraciones no son contestadas? ¿Sabe algunos pasajes? Y habla con Dios, pero de algún modo muchas de sus oraciones no son contestadas. Debe haber una razón. ¿Ha pensado por qué? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado, ¿hay algo en mi vida que causa que Dios no conteste mis oraciones? Me pregunto si ha pensado en esto. ¿Ha pensado en Dios a quien eleva sus oraciones? Quizás diga, todo el mundo cree en Dios, pues no todos creen en el único Dios verdadero. Y mucha gente ora a un Dios y esperan que sea Dios quien les conteste. Así que sus oraciones no son contestadas, entonces dejan de orar y piensan, bueno, la Biblia no es la verdad. Toda la Biblia es verdad del mero principio hasta el fin. Por eso deseo que escuche bien este mensaje, porque puede ser que descubra una de esas razones por las cuales sus oraciones no son contestadas. Ponga atención. Vayamos a Hechos capítulo 12. Este es un pasaje conocido y deseo que leamos varios versículos, quizás la mayor parte del capítulo. Desde el versículo 1 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, después de la Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos serían 16. Estaban allí para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recordemos eso. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Diría usted que ora sin cesar? Así que Pedro está preso. Dios manda un ángel, lo saca. Luego Pedro va a la casa de María, sabía que oraban allí. Toca la puerta y una joven abre, dice la Escritura. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, uno pensaría que hubiera abierto la puerta y luego salir corriendo a decir, ¡aquí está Pedro! No, lo que hizo fue escucharlo, ni siquiera abrió la puerta, salió corriendo a decir, ¡es Pedro! ¿Y qué respondieron? No puede ser. Tal vez sea un ángel, pero no puede ser Pedro. Mientras él seguía tocando, tratando de entrar. Ellos seguían decidiendo que no podía ser él. O sea, oraban sin cesar a Dios para que lo liberara, y Dios lo libera, y ellos siguen diciendo, no puede ser. Eso le dará una fe errante. Entonces, y ellos le dijeron, estás loca. Veamos esto. Han estado allí orando y clamando a Dios. Ella le dice, Pedro está a la puerta. Contestan, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, mas Pedro persistía en llamar. Me pregunto lo que pensaba. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así, Dios contestó su oración. Lo que deseo que veamos aquí es lo que deseo decir una y otra vez, porque no quiero que lo pierda de vista. La Biblia dice que oraban a Dios. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos aquí oran a Dios? ¿Cuántas veces se han postrado de rodillas y han comenzado a hablar con Dios de algo que le preocupaba? Y luego pasó de orar por su esposo, su esposa o sus hijos, sus finanzas o lo que sea, y al darse cuenta ya oraba por algo más. Al cabo de poco tiempo ya oraba por algo más, de hecho la ha orado por todo el mundo, luego se levanta y se va. 2 horas después alguien le pregunta, ¿oró? Sí. ¿Por qué oró? Bueno, oré por muchas cosas. Cuando uno le ora a Dios, sabrá por lo que ha orado. Ahora escuche bien. Lo que ocurre es que fijamos nuestra mente en Dios para orar a Él y citamos un versículo. Señor, dijiste que si pido cualquier cosa en tu nombre lo harías, oro en el nombre de Jesús, y comenzamos a orar y al rato ya estamos pensando en otra cosa, en algo más, y perdemos a Dios en el medio. Y la forma de
poner punto final, es decir, en el nombre de Jesús, amén. Ni sabemos lo que significa. En el nombre de Jesús, amén. Gran parte de nuestra oración no es provechosa porque no oramos a Dios. Oro a Dios por mis finanzas, por mi esposa o esposo. Oro a Dios por mis hijos. Dios debe ser el principal en nuestra oración y nuestra mente. De lo contrario, nos distraen muchas cosas, como dijimos a veces, ni recordamos lo que era. Pero Dios es lo primordial. Le oro al Padre Celestial por esto. Y no voy a seguir orando y ponerme a pensar en otra cosa y olvidarme a quién oro y cómo es Él. Dios es honrado cuando venimos a Él. Es honrado cuando hablamos con Él. Y Dios está dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él puede partir el mar rojo, derribar los muros de Jericó y puede darnos los 10 mandamientos, puede contestar cualquier oración que sea conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Entonces, deseo que notemos algo aquí al respecto. Dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él, sin cesar. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay entusiasmo, hay fe, fervientemente. Permítame preguntarle, ¿ama a sus hijos con fervor? Claro. Con fervor significa de corazón. Orar a Dios fervientemente es querer citarle algún pasaje, y al citar pasajes en oración no es para recordarle nada a Dios, sino para recordarnos lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. Así que orar con fervor, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaría a la cruz, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Él oraba intensamente, o sea, agonizaba. Me pregunto cuándo fue la última vez que podría decir que oró fervientemente a Él, o sea, darse de todo corazón. Significa que quizás lloraba en nombre de alguien, que decía, Señor, haré lo que digas que haga, lo necesario para ayudarles en esta situación que estén pasando, en el nombre de Jesús. Fervientemente es de todo corazón. Y a menudo le decimos a alguien, oraré por ti. No deberíamos decir eso si no es nuestra intención. Ahora, si le digo a alguien que voy a orar por ellos, lo haré, y quiero hacer algo que me acuerde que les he dicho que oraré por ellos. Así que a veces hablo de hacer una lista. Ahora, mucha atención. Si quiere que Dios haga algo, muchas cosas, venir a Dios una vez no es suficiente. No lo es. Porque hay ciertos asuntos para los que Dios necesita tiempo para poner las situaciones en orden para contestar nuestras oraciones. Así que si solo una vez y dice, Dios no contestó mi oración, no le dio la oportunidad de contestar su oración, como Dios quiere contestarla, del modo que reciba el crédito y usted sea bendecido. Y la próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo ir a Dios. Dice, clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni siquiera entiendes. Entonces, si le pregunto, ¿tiene una lista? Digámoslo así, si toma muy en serio su vida de oración y las personas por quienes ora, hará algo que le recordará que siga orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Por eso tengo una lista. ¿Dirá qué clase de lista? Simplemente escriba arriba, lista de oración, dele ese nombre y hace tiempo descubrí que es bueno colocarle la fecha. En este día comencé a orar. Tal vez en 3 días ya pueda colocar otra fecha, oración contestada. Quizás sean 3 meses, 6 meses, y he orado por algunas personas incluso más tiempo, y por algunas personas he orado y orado y orado, y sigo sin poner fecha. Mira, al menos lo recuerdo y puedo seguir orando por esa persona que Dios le cambia de algún modo o provea en su vida. La pregunta es, ¿oro con fervor? Porque amo a esa persona, me intereso.
No oramos por todo el mundo del mismo modo, no lo hacemos. Mientras más cercano sea alguien a uno, quizás más oremos por ello. Más sinceras serán nuestras oraciones, o más intensamente oraremos por alguien a quien amamos genuinamente o alguien que vemos que va en la dirección equivocada. Hay personas a quienes he dicho, no hagas eso. Te digo que no lo hagas. Siguen por esa dirección, oro, Señor, permite que tropiecen y caigan, salgan lastimados, lo que sea necesario, bloquéalos. Impide que arruinen su vida. No será de ningún provecho orar que Dios bloquee algo para ellos. Quiero ver a Dios obrar en su vida. Y nos dice que oremos sin cesar. Y lo tercero que deseo que notemos aquí es esto. Y es que la oración que mueve a Dios puede elevarse por quienes están en armonía, en acuerdo mutuo y en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón por algo, hablaré con alguien sentado aquí mismo, por ejemplo, y le diré a esa persona, esto es lo que realmente me preocupa, y oremos por esto juntos. Hay algo en estar de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que hay algo en orar juntos. Y mire, mientras más profundo sea el dolor, mayor el sufrimiento, más probable será que le pida a alguien que ore por usted. No solo por usted, sino con usted. Y si yo le preguntase hoy, ¿cuántos tienen un compañero de oración? Alguien dirá, no necesito que nadie ore por mí. Claro que sí. Todos necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos que alguien ore por nosotros y nos exhorte si vamos por mal rumbo. Y a lo largo de los años hay gente que me ha dicho, mire, ¿está seguro de tal cosa? Si una persona consagrada me dice, ¿está seguro de que eso sea lo correcto? Responderé de esta forma. No voy a ser orgulloso y egocentrista y decir, bueno, estoy completamente seguro. No. Si tiene dudas, diré, Señor, te pido que aclares en mi mente para estar seguro de que voy en la dirección correcta, pidiéndote lo correcto, el propósito y motivación correcta. Dios está dispuesto a darnos las necesidades, deseos de nuestro corazón, si vamos a Él con un corazón limpio, una mente abierta, dispuestos a escucharlo y ser obedientes a Él. Lo más poderoso que podemos hacer es orar. Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad de lo que Él desea para nuestra vida. Y una de las mejores cosas que podemos hacer, nos ayuda y ayuda a otros, es tener alguien con quien orar. Mire, porque todos necesitamos rendir cuentas. Alguien que no quiere rendir cuentas está en algo indebido. Por eso es que no quieren rendir cuentas. Pero eso nos mantiene en la zona de seguridad. En cuanto a lo que decimos, a dónde vamos, con quién vamos, cuánto gastamos, o sea, queremos ser responsables. Eso es seguro. Alguien dirá, quiero libertad. ¿Quiere libertad para destruir su vida? ¿Libertad para endeudarse? ¿Libertad para tener relaciones con quienes no debe? Rendir cuentas es seguridad para cada uno de nosotros. Y Dios sabe que necesitamos andar seguros en su voluntad y en su senda. Así que en aquellos días, la iglesia era sabia. Se reunían y oraban para que Pedro fuera liberado y, para gran sorpresa de ellos, fue liberado. ¿Y qué pasó? Pedro vivió mucho tiempo después de eso. Ahora, le pregunto, si tuviera que describir su vida de oración, ¿qué diría? Bueno, hago una oración en las noches. Vamos a entendernos. ¿Qué quiere decir con eso? Entiendo lo que dice, pero si solo ora de noche antes de dormir, le digo que terminará en problemas. Porque primero quizás esté casi dormido antes de empezar a orar, o ni sabe lo que dice,
O sea, más vale que recite el rezo que recuerdo que mi madre me enseñó desde pequeño antes de que supiera lo que pasaba. Ahora me acuesto a dormir, pido a Dios mi alma guardarse y muero antes de despertar. Le pido a Dios mi alma tomar. Creo que es peor que nada. No es la mejor forma de orar. Ahora nos reímos, pero la oración es asunto serio. Orar al Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvo en su Hijo Jesús, asunto serio. Orar por nuestras necesidades es serio. Orar por unos a otros es serio. Orar por las naciones es asunto serio. Orar es cosa seria. Mire, no solo algo serio, sino impactante. Orar con fervor cambia la vida de la gente y puede cambiar una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. Padre, gracias porque te agrada que oremos. Dispuesto a escucharnos y contestarnos. Dispuestos a fortalecernos, a edificar nuestra fe, enseñarnos a amarte. Oramos ahora en el nombre de Jesús. Que cualquier persona hoy aquí, o donde escuche, o donde quiera que se encuentre, ayúdale a entender que para que sus oraciones cuenten, primero debe hacer un compromiso personal de su vida a Cristo, para el perdón de sus pecados que abre la puerta a la oración y lo hace posible. Pero antes que eso pase sería nulo y solo palabras. Oramos que alguien hoy sea salvo. Quizás muchas personas serán salvas. Pero Señor Dios, que hagas tu voluntad en sus vidas y en cada uno de quienes decimos ser creyentes. Clamamos en el nombre de Jesús, que nos guíes, que seamos personas de oración. Oro en el nombre de Jesús. Amén.